La ley penal en el espacio, cooperación internacional y derecho penal internacional. La ley penal en el espacio, cuestiones generales y principios de aplicación. El principio de territorialidad. El contenido y fundamento se encuentra en el artículo 8.1 del Código Civil, que establece que las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español. Encuentra su fundamento en la soberanía estatal, los fines del ordenamiento penal y la practicidad de la investigación. En cuanto a los fines del ordenamiento penal, como garantía del orden social a través de la prevención de delitos y de la prevención en general. El artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de los tratados internacionales en los que España sea parte. El concepto jurídico de territorio se refiere a la superficie terrestre comprendida en el interior de las fronteras, con la salvedad de las embajadas y consulados extranjeros que gozan de extraterritorialidad, las aguas interiores, el mar territorial, que comprende 12 millas náuticas, el espacio aéreo, salvo el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, los buques y aeronaves españoles, según el principio del pabellón, con una especial referencia a los buques y aeronaves militares, las naves y artefactos espaciales, según el principio igualmente de su pabellón. En cuanto al lugar de comisión del delito, en los delitos cometidos a distancia, cada vez más relevantes por la aplicación de Internet y de tecnologías de la información y la comunicación, habrá que estar a las teorías de la actividad, el resultado y la ubicuidad. El principio de personalidad activa supone que la ley penal española se pueda aplicar a delitos cometidos por españoles en el extranjero y tiene por fundamento evitar la impunidad que podría producirse por la no extradición de nacionales. Así, el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que también conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros que hayan adquirido después la nacionalidad española, después de la comisión del hecho, concurriendo los siguientes requisitos. El principio de doble incriminación, es decir, que el hecho sea punible en el lugar de ejecución como lo es en España, salvo que en virtud de tratado internacional o acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles, lo que excluye la aplicación de la acción popular, y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la condena, para evitar el principio ne bis in idem. Si solo hubiere cumplido parcialmente la condena, se tendrá en cuenta el tiempo cumplido para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. El principio real o de protección de intereses. La ley española se extiende a determinados delitos, aunque se cometan en el extranjero y con independencia de la nacionalidad del autor. La finalidad es proteger bienes jurídicos que constituyen intereses del Estado. Conforme a nuestra regulación, los delitos a los que se extiende se contienen en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando establece que conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, pero cuando sean susceptibles de tipificarse según la ley española como alguno de los siguientes delitos.
traición y contra la paz o independencia del Estado, contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor o el regente, rebelión y sedición, falsificación de la firma o estampillas reales, del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales, falsificación de moneda española y su expedición, cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado e introducción o expedición de lo falsificado, atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles, los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la administración pública española. Finalmente, los delitos relativos al control de cambios. Los requisitos legales son que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles, quedando excluida, pues, la acción popular, así como que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la condena, puesto que en caso de haberlo hecho parcialmente, deberá tenerse en cuenta la parte cumplida para descontarla de la que le queda por cumplir. Todo ello salvaguardando el principio ne bis in idem. El principio de jurisdicción universal permite a los tribunales españoles enjuiciar determinados delitos en aplicación de la ley penal interna, aunque se hayan cometido en el extranjero y con independencia de la nacionalidad del autor. Esta vez basado en la siguiente finalidad: el interés de todos los estados en perseguir ciertos delitos que por su naturaleza afectan a toda la comunidad internacional. La regulación española ha evolucionado desde lo absoluto e incondicionado a una importante limitación por razón de los conflictos diplomáticos suscitados en aplicación de este principio. Y así el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse según la ley española como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones que se van a enunciar: genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encuentra en España y cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas. Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos o contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una organización internacional de los que España sea parte. Delitos cometidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que el delito haya sido cometido por un ciudadano español o el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español. Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su protocolo complementario, hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo. Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares, hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español. El tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español. Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal
o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con pena máxima igual o superior a 3 años de prisión. Trata de seres humanos siempre que el procedimiento se dirija contra un español, el procedimiento se dirija contra un extranjero que reside habitualmente en España, el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España, o el delito se haya cometido contra una víctima que en el momento de cometerse los hechos tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España, el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España, o el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. Finalmente, cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España o por actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos. Conforme al artículo 301.4 del Código Penal, el culpable de blanqueo de capitales será igualmente castigado aunque el delito del que provengan los bienes o los actos penados hubiesen sido cometidos total o parcialmente en el extranjero. Faltará la jurisdicción española, conforme al artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los delitos que acabamos de examinar cuando se den los siguientes supuestos. Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un tribunal internacional constituido conforme a los tratados y convenios en que España sea parte, cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el estado de la nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encuentre en territorio español, o si hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un tribunal internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no sea autorizada. Lo dispuesto en el apartado B no es de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que se elevará exposición razonada por el juez o tribunal. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias: que el juicio ya haya estado o esté en marcha, o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal, que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia, que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su Administración Nacional de Justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado,
no dispone de las pruebas y testimonios necesarios o no está, por otras razones, en condiciones de llevar a cabo el juicio. Principio de territorialidad pasiva o de protección de los nacionales. La ley penal nacional se aplica cuando la víctima del delito es un nacional, aunque el delito se haya cometido en el extranjero y el presunto autor sea extranjero. Así será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse según la ley española como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas. Tortura y contra la integridad moral, cuando el procedimiento se dirija contra un español o la víctima tenga nacionalidad española en el momento de cometerse los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentra en territorio español. Delitos de desaparición forzada, incluidos en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando el procedimiento se dirija contra un español o la víctima tenga nacionalidad española en el momento de cometerse los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentra en España. Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos. El procedimiento se dirija contra un español, el procedimiento se dirija contra un extranjero que reside habitualmente en España o se encuentre en España, o sin reunir estos requisitos colabore con un español o con un extranjero que resida o se encuentre en España para la comisión de este tipo de delitos. El delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España. La víctima tenga nacionalidad española en el momento de cometerse los hechos. El delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier autoridad española. El delito haya sido cometido contra una institución o organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España. El delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español. O el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados. A estos efectos se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que reside habitualmente en España, el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España, o el delito se hubiera cometido contra una víctima que en el momento de comisión de los hechos tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España. Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, extranjero residente habitualmente en España, víctima que en el momento de comisión de los hechos tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011 sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública cuando el procedimiento se dirija contra un español, extranjero residente habitualmente en España, persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos o el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos. Faltará la jurisdicción española en los mismos casos que en el principio de jurisdicción universal, salvo lo relativo a la Corte Penal Internacional. El principio de justicia supletoria.
Extiende la ley nacional sin punto alguno de conexión con el delito para evitar la impunidad, bien porque se cometió en territorio ajeno a la soberanía de un Estado o porque teniendo en su poder al presunto autor no es posible su extradición al país competente. No está previsto en nuestra legislación, aunque es posible su aplicación en virtud de tratados y convenios internacionales. La cláusula aut debere aut judicare, o entregar o juzgar, es una cláusula convencional internacional que obliga al Estado bien a extraditar siempre al sujeto acusado de ciertos delitos, bien a juzgarlo por el delito en cuestión. Y así, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos a los que se refiere los principios de justicia universal y de personalidad pasiva, cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas siempre que así lo imponga un tratado vigente para España. Cooperación judicial interestatal. La extradición. Es una forma de cooperación internacional consistente en la entrega de un sujeto por parte del Estado en cuyo territorio se ha refugiado a aquel que lo reclama para juzgarle por la presunta comisión de un delito o para ejecutar la pena o la medida de seguridad ya impuesta. Puede ser activa o de solicitud y pasiva o de entrega, así como gubernativa, judicial o mixta. La extradición activa se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su artículo 825 dispone que para que pueda pedirse o proponerse la extradición será requisito necesario que se haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra los acusados a que se refiera. Y el artículo 826 que sólo podrá pedirse o proponerse la extradición de los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero, de los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado se hubiesen refugiado en país distinto del en que delinquieron, y de los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo. La extradición pasiva se regula en la Ley 485 de 21 de marzo y obedece a los principios de legalidad, reciprocidad, doble incriminación, no entrega de nacionales ni de extranjeros que deban ser juzgados en España y gravedad mínima. El artículo 4 establece que no se concederá la extradición cuando se trate de delitos de carácter político, no considerándose como tales los actos de terrorismo, los crímenes contra la humanidad previstos por el Convenio para la Prevención y Penalización del Crimen de Genocidio adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un jefe de Estado o de un miembro de su familia. No se concederá la extradición cuando se trate de delitos militares tipificados por la ley española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en los convenios internacionales suscritos y ratificados por España, de los cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión y de los que solo son perseguibles a instancia de parte, con excepción de los delitos de violación, estupro, rapto y abusos deshonestos. No se concederá la extradición cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un tribunal de excepción. No se concederá la extradición cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal, conforme a la legislación española o a la del Estado requirente. Tampoco se concederá la extradición cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición. Podrá, no obstante, accederse a esta cuando se hubiese decidido no entablar persecución o poner fin al procedimiento pendiente por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento libre o cualquier otra resolución que deba producir el efecto de cosa juzgada. No se concederá la extradición cuando el Estado requirente no diera garantía de que la persona reclamada no será ejecutada o no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal
o a tratos inhumanos o degradantes. Tampoco cuando el Estado requirente no hubiera dado las garantías exigidas en el párrafo tercero del artículo 2 de la ley. Finalmente, cuando a la persona reclamada le hubiera sido reconocida la condición de asilado. El no reconocimiento de la condición, cualquiera que sea su causa, no impedirá la denegación de la extradición por cualquiera de las demás causas previstas en la ley. El asilo es la protección que otorga un Estado a una persona que se refugia en su territorio, consistente en su no devolución, expulsión o extradición. Se otorga a las personas a las que se reconoce la condición de refugiado. Y así tenemos que considerar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. La regulación interna se residencia en la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Conforme a su artículo 3, la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o a la apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede, o a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión o de denegación o de revocación previstas en la ley. También puede concederse el derecho a la protección subsidiaria a las personas de otros países y apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como personas refugiadas, pero respecto de los cuales se den motivos fundados para creer que si regresan a su país de origen, en caso de los nacionales, o de su anterior residencia, en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, la tortura y los tratos inhumanos degradantes en el país de origen del solicitante, las amenazas graves contra la vida o integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno, y que no pueden o a causa de dicho riesgo no quieren acogerse a la protección del país de que se trate, y siempre que no concurra causa de exclusión o denegación legalmente previstas. La protección se extiende a los padres, cónyuge o pareja e hijos, salvo los supuestos de independencia familiar, mayoría de edad, separación o divorcio o distinta nacionalidad. Se deniega en casos de condena por delitos especialmente graves, delitos especialmente previstos como los crímenes de guerra, o a quien se considere un peligro para la seguridad del propio país. La cooperación en la Unión Europea se basa en la institución de la Orden Europea de Detención y Entrega, conocida como Euroorden. Tiene su regulación en la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Conforme a su artículo 34, la Orden Europea de Detención y Entrega es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad o medida de internamiento en centro de menores. Son autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detención y entrega el juez o tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes. Y la autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detención será el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, y cuando se refiere a un menor, el juez central de menores.
La autoridad judicial de ejecución, que acabamos de enunciar, puede examinar cuestiones relativas al cumplimiento de derechos fundamentales. Rige el principio de gravedad mínima para la posibilidad de denegar el cumplimiento de la euroorden. Rige el principio de doble incriminación, de manera que el delito cometido en ambos estados tiene que estar tipificado, con algunas excepciones da delitos específicamente tasados en un catálogo. Puede denegarse por amnistía o indulto, por condena por los mismos hechos, por minoría de edad, por prescripción o por el principio de territorialidad. Y puede condenarse la entrega a la prestación de garantías, como la revisión de condena, medidas de clemencia o relativas a la ejecución de la pena. Derecho Penal Internacional, especial consideración del Estatuto de la Corte Penal Internacional. El derecho penal internacional es el cuerpo jurídico que contiene la legislación penal emanada de la comunidad internacional y a la que están sometidos los ciudadanos de todas las naciones. Su primera aplicación práctica se produce en Nuremberg y Tokio para juzgar los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Constitución por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de tribunales para la ex Yugoslavia o Ruanda, son ejemplos más actuales. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, está en vigor desde el 1 de julio de 2002 y contiene una parte material y otra procesal. Y la competencia por estados signatarios o a petición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y subsidiariamente a la de los propios estados otorga jurisdicción a la Corte Penal Internacional.